Seguimos en el Big 12 Day o en College 360 analizando los transfers. Hablábamos antes de que la camada del freshman es increíble este año en la Big 12, teniendo realmente 7-8 jugadores de un nivel increíble. La camada de transfers, la verdad que no se queda atrás, con un par de jugadores por delante del resto, pero luego sí que es verdad que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Muchos hemos votado a unos, otros a otros, al final, haciendo recuentos, salen unos cuantos jugadores. Pero hay tres que sobresalen del resto. Y Jorge, empiezo por ti otra vez. Uno es Rob Wright, tercero, el ex base de Baylor, que llega a BYU. Vas a volver a hablar de BYU, que es un jugador, yo creo que clave para lo que hablábamos antes de Divansa, ¿no? Que va a estar rodeado de jugadores que conocen la liga y que es un jugador que llega para facilitar mucho la vida a BYU, cobrando mucho dinero. Es un jugador que, si sigue la progresión del año pasado, es un jugador muy interesante. Sí, sin duda, es un jugador que creo que puede encajar perfectamente su forma de jugar, ¿no? Ya la vimos el año pasado, rápida, alocada, un poco una toma de decisiones a veces un poco por pulir, pero que creo que encaja a la perfección con el tipo de juego que vimos a BYU el año pasado, ¿no? Ese juego rápido, y necesitaban un base, fueron parados por un base que ya conoce la conferencia, que el año pasado ya jugó esta misma conferencia, y creo que es un encaje perfecto y creo que es un jugador que incluso puede explotar a nivel anotado si el equipo lo necesita, y puede encajar muy bien, ¿no? Con los perros de presa que son Saunders o Baker en los exteriores. Él puede dedicarse más a otras cosas. Y Vance haciendo un poco de 3-4, haciendo un poco de todo, y el juego interior que tiene, repartirles un poco también de balones, ¿no? La verdad es que no se me ocurre, si me preguntas antes de que ocurriera un base para BYU, te hubiera dicho, o sea, un transfer base para BYU, te hubiera dicho Rob tercero, ¿no? Entonces yo creo que es el transfer a seguir y vamos, no creo que nos cause sorpresa verlo encajar ahí. El micro, Estás Nacho. mucho. Perdonadme, que estaba totalmente en tempía. Estaba merendando a estas horas, que solo Jorge y Eloy saben las que son, que veis que tenemos la luz, imaginaos que erais. Eloy, tú lo votaste además como ese other votes del All Big 12 First Team, que es PJ Haggerty, que llega a Kansas State, como decía Jorge antes, con licencia para tirarse de todo. Y que también tiene lo bueno de eso y lo malo de ser el líder de un equipo con mucha necesidad después de ese primer año tan apoteósico de Jerome Tang llevando al equipo lejos de Madness, que ha tenido 2 años malos y que ahora vuelven a poner mucho dinero encima del nombre de PJ Haggerty, que es un tipo que viene de anotar mucho, tanto en Tulsa como en Memphis, pero que vamos a ver cómo se le da llegar a una conferencia tan dura como la Big 12. Sí, a ver, se va a tirar todo lo que quiera seguramente. Pero bueno, es el equipo de Kansas State este año. Además que, bueno, vienen 6 transfers, me parece. Que seguramente vengan para ser titulares todos y vienen de tirarse todos hasta las zapatillas. O sea, que no sé cómo van a convivir para jugar y ser, bueno, tener resultados positivos, porque no sé, Abdi Bashir se tiró todo en Monmouth. Nate Johnson en Akron, pues era el que se las tiraba. PJ Haggerty se las tira, pero vamos, desde en cualquier momento. Y Marcus Johnson, el jugador este tan peculiar de Bowling Green, tampoco se corta. Entonces, a ver, porque luego atrás tampoco son virtuosos ninguno. Entonces, no sé. Me parece que es un jugador con muchísimo talento, con muchísimos puntos, con muchísimo descaro, por supuesto. Pero, a ver, que va a hacer números seguro, pero bueno, a ver qué hacen como equipo, que es lo importante al final. Totalmente. Es un jugador que vamos a ver, ¿eh? Y luego en el hot seat, iba a decir el coaching carousel. Todavía no lo metamos ahí, pero bueno, en el hot seat, os podéis imaginar por cómo va toda la corriente del día hablando de la victoria, de quién vamos a hablar. Pues mira, yo me quedo con otro que me gusta mucho, además, que hemos hablado bastante de él, ex de Oregon State, jugador alemán. Yo creo que es el único jugador alemán que no ha cogido ya la Soler en la Fantasy, me parece, por cierto, de College 360.
Y él es Michael Rataj, el jugador de Baylor, el pívot de Baylor, que llega de Oregon State. Un jugador que es cierto que no va a ser Norchad Omier, pero es un jugador que, en cuanto al rebote, te va a aportar mucho rebote, un tío que se faja adentro. Un tipo que, vamos a decir, desde el 4 o el 5, va a ser un jugador muy importante en ataque. Un jugador que en ataque tiene muchas armas. Puede matar desde perímetro, puede tirar de fuera, puede penetrar. O sea, es un jugador, no sé si decir de estos modernos, ¿no? Que es un poco jugador así desde dentro, un forward así de ese estilo. Que es cierto que en ataque lo tiene todo, pero que en defensa es cierto que quizás pelearse ante pivots fuertes de la Virtual le puede costar como 5, entonces vamos a ver si juega de 4. Y desde luego que es un jugador muy interesante. En ataque va a ser un arma increíble para Baylor. Creo que le aporta cosas que no ha tenido en los últimos años. Y me parece que es un jugador que habiendo jugado en Oregon State, sabes lo que es defender. Y evidentemente es un tipo que se faja adentro. Es un jugador muy interesante, que desde luego tiene un talento en ataque que puede ser un arma muy peligrosa y ser ese jugador del cual nadie habla en Baylor. Sí. Pues chicos, hay otros nombres, ¿no? Ya a partir de estos tres, nuestros tres son los que más votos han recibido cada uno. A partir de ahí, hay otros jugadores, ¿no? Y uno de ellos, Eloy, es uno que has hablado también hasta la sociedad, como Anthony Roy, el ex jugador de Green Bay, el que se tiraba hasta las zapatillas en Green Bay, que llega a la Big 12 y vamos a ver cómo se le da, ¿no? Ese reto de tener tanto volumen de tiro en una conferencia como la Big 12. A ver, yo lo voy a bautizar como el Harden de Oklahoma State. Zurdo, bueno, tirador, anotador. Tiene ese movimiento también del paso atrás como Harden, por eso recuerda a él. Es un chico que físicamente es muy endeble, sinceramente, pero es un tío que es súper vistoso verlo jugar. Yo creo que, bueno, el año pasado estuvo también lesionado un tramo de la temporada, entonces a ver cómo viene físicamente, porque si le sumas que no es un portento y que estuvo medio tocado, pues a ver cómo lo traslada a jugar la Big 12, porque claro, es físicamente pues es más exigente de lo que está acostumbrado. Pero bueno, que talento lo tiene todo y carisma también, a mí me encanta. Entonces, espero un buen año de Oklahoma State y comandado por Anthony Roy. Y otro jugador clásico, Jorge, que no te pilla de nuevas, es LeJuan Watts, del cual ya hablaste en la previa de Texas Tech. Y es un jugador también muy importante y muy interesante que llega a Texas Tech un poco con el estilo de Michael Rataj a Baylor, ¿no? Un jugador que va a aportar mucho a Texas Tech, LeJuan Watts, desde la West Coast también. Sí, lo hablábamos que Toppin necesitaba a su lado un jugador que le dejara espacio, ¿no? Que no le colapsara la zona, y yo creo que es un jugador muy indicado para eso, ¿no? Es un jugador muy físico, con unos, según decía David, que lo conoció en persona, con unos brazos largos, con unas grandes manos, muy bueno defensivamente, muy intenso defensivamente, y que luego te va a notar siempre desde fuera cara al aro, ¿no? No tiene un tiro todavía muy desarrollado, lo estaba trabajando para mejorarlo, pero lo que sí que va a dejar es un gran pasador, entonces les va a dejar mucho hueco en la zona a Toppin para que se mueva a sus anchas, y le va a poder surtir de balones aéreos a los tiradores que tiene el equipo a su alrededor. Para mí me parece también un jugador que seguramente no brilla en cuanto a anotación. No creo que vaya a estar entre los 2-3 mejores anotadores del equipo, pero sí que va a realizar un trabajo más oscuro, más sucio, que va a ser muy importante para que este equipo funcione, ¿no? Y conozcamos a este jugador, ¿no? Que viene de Washington State y que puede ser muy importante. Y el último del cual vamos a centrarnos es un jugador español que llega a Cincinnati. Él es Baba Miller, que llega después de hacer un muy buen año en Florida Atlantic, después de su paso por Florida State. Quizás también marcado por el juego de John Jackus, ¿no? Un FIU tan rápido, tan dinámico, tal cual. Y llega a Cincinnati, un equipo el cual juega a un ritmo totalmente distinto, un equipo defensivo, con mucho jugador senior, y que Eloy a ti Baba Miller te encanta y Sí. que crees que va a tener. Este es el año de Baba Miller. Yo creo que Baba Miller, para tener un buen año y para seguir su progresión, tiene que creerse lo bueno que es. Porque
no en Florida Atlantic, bueno, Florida State ni en Florida Atlantic ha asumido los tiros que tenía que asumir en ningún momento. Era el mejor jugador de, bueno, Florida State no porque era más joven, pero en Florida Atlantic el año pasado era el mejor jugador, pero con muchísima diferencia al resto, para mí sin duda. Y no tenía ese carácter de tirarse los balones, era como que se escondía. Para mí era el mejor jugador y este año en Cincinnati es de los mejores jugadores y tiene que asumir balón. Eso es lo primero que tiene que hacer Bama Miller para cambiar su juego y para ser importante. Y con confianza, es que con ese físico, con ese tiro, con ese bote, con lo que tiene, es que puede hacer de todo en la pista. Entonces, es eso, es con esa confianza con la que le vimos con España este año siendo el líder, si traslada esa confianza a su juego en la NCAA, yo creo que va a ser un buenísimo año de Bama Miller. Jorge, la pregunta es clara. ¿Estaba Miller en un sitio para tener ese gran año que dice Eloy? Yo primero cambiarme de Florida a Cincinnati, Ohio, ya como sitio, ¿no? Así un poco en tono de broma, ¿no? Así como sitio idílico para estar, no creo que sea la mejor, por lo que conocemos, ¿no? Yo no estaba allí, pero eso no es el mejor sitio. No, a ver, las dudas que tengo yo son con Wes Miller, luego lo hablaremos en el siguiente vídeo, ¿no? De que no ha acabado de hacer funcionar esos equipos allí. La forma de jugar es completamente distinta tanto a la que veíamos sobre todo a la que vimos en Florida Atlantic el año pasado. Estoy muy en la línea de Eloy. Al final, este jugador es su último año universitario y ya tiene que dar salto profesional y tiene que dar un paso hacia adelante sí o sí. Creo que ya lo nombrábamos el año pasado cuando hablábamos de su cambio a Florida Atlantic. Tiene que demostrar de una vez por todas la calidad que tiene, el talento que tiene, es extrapolable a la NBA, si es lo que quiere en su carrera o es lo que se presupone que tiene de talento, ¿no? Y para eso tiene que tomar la decisión y tener balones y ser el líder del equipo y ser el jugador a buscar noche tras noche, ¿no? Si sigue manteniéndose en un segundo plano como hemos tenido estos años, pues al final veremos dónde está su techo, ¿no? Yo no tengo duda de que es un grandísimo jugador. A mí me ha gustado siempre mucho la selección cuando lo hemos visto en categorías inferiores, pero siempre me da esa historia de que no acaba de dar ese paso hacia adelante. Ojalá este año lo pueda dar. El sitio, yo tengo mis dudas de que sea el mejor, el más correcto, pero vamos, nunca se sabe. A lo mejor que hay allí de pie, le dan ese protagonismo que necesita, él lo toma y se convierte en el gran jugador que todos creemos que puede ser. Pues chicos, por cerrar el vídeo, otros jugadores que recibieron votos fueron Jaden Pierre y Obi Agnim, el base de Baylor, que pueden ser jugadores importantes y que vamos a ver si dan ese paso hacia adelante que muchos esperamos. Pues muy bien, chicos, mil gracias por estar otro ratito más con nosotros. Cerramos el día de la Big 12 con un hot seat que creo que ya hemos hecho bastante spoiler de quién va a salir. Hasta ahora.